Bien, mis queridos hermanos, muy buenos días y bienvenidos acá a la Iglesia Adventista de Westchester. Estamos ahora nosotros acá en el templo y usted no, usted está allá en su casa. Así que bienvenido a Westchester Live. Ahora somos Westchester Live. Gracias por su compañía en esta mañana. Vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a tener una oración en un momento. Les voy anunciando, tendré la lección de escuela sabática ahora. Van a haber una serie de versículos, no muchos, pero algunos versículos que no voy a poder leer por el tiempo. Le voy a dar unos minutos para que si usted quiere después leerlos por su cuenta, pues pueda hacerlo. Busque lápiz y papel para que pueda apuntarlo. Mientras usted está haciendo eso, buscando lápiz y papel allá, quiero darle un saludo a algunos amigos que invité para que me acompañaran en esta mañana. Tengo a mi hermano Benjamín Ross allá en Santa Lucía. Benjamín, un saludo para ti y para tu familia. Estoy loco por ir a Santa Lucía, pero ya tú sabes que algo tiene que pasar para que yo vaya. Las cosas están en las manos del Señor. Rodney y Elizabeth, mis hermanos allá en Kentucky, un saludo a ustedes, un abrazo y saludos al presidente y a la princesa. Ustedes saben quiénes son, así que saludos para todos ustedes allá. Mi investigador Luis Torres está hoy con nosotros. Luis, sabes que te quiero, sabes que el dolor va por dentro y te lo he comunicado. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar acompañándonos acá esta mañana. Y también tengo al ingeniero Daniel Gutiérrez. Dani, yo sé que la gente dice que tú estás loco, pero tú no estás loco. Que yo sé que la gente lo dice, Dani, pero tú no estás loco. Así que bienvenido, gracias por sacar media hora de tu valioso tiempo para estar con nosotros acá. Bien, espero que los que querían hacerlo ya tengan lápiz y papel. Vamos a orar y comenzamos con la lección de escuela sabática en esta mañana. Padre eterno, Señor, te damos las gracias por tus bendiciones y por tu protección. Gracias porque a pesar de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, tu pueblo se mantiene unido y puedo decir que estamos uniéndonos más que nunca. Bendícenos a todos con tu presencia, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta mañana y que al terminar esta clase podamos decir que te conocemos un poco mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, comenzamos un nuevo trimestre acerca de la interpretación de las Escrituras, la interpretación de la Biblia, podemos decir. Vamos a estar estudiando todo ese tema a través de este trimestre. Hoy quizás es una clase introductoria no a la interpretación, eso lo vamos a estar estudiando y tenemos un trimestre para estudiarlo. Hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca de qué cosa es la Biblia, qué es la Biblia. Hace unos cuantos años ya una pareja en Pakistán decidió mudarse para los Estados Unidos. No tenían hijos, decidieron venir para acá para hacer una familia acá. Pensaban que tenían más libertad y tenían más oportunidad para su familia, sus futuros hijos. Y así lo hicieron. El señor y la señora Qureshi se mudaron para acá y acá comenzaron su familia. A pesar de que ellos, pakistanos, y querían buscar libertad y oportunidad para ellos y para su familia, a pesar de eso, ellos eran y son devotos musulmanes. Y ellos querían enseñar a sus hijos a ser tan devotos como lo son ellos, a practicar la fe musulmana. Unos años más tarde, ya después de haber llegado aquí, llegó el primer hijo varón, Nabil Qureshi. A Nabil lo empezaron a criar desde muy pequeño, a estudiar las Sagradas Escrituras, el Corán. Cuando Nabil tenía 5 años, ya Nabil había leído el Corán completo, de tapa a tapa. El Corán más o menos es del tamaño de nuestro Nuevo Testamento. Y un niño de 5 años que se había leído ya todo el Corán, se había aprendido de memoria los últimos 7 capítulos del Corán. Eran devotos musulmanes. Ese niño participaba con su familia de la devoción matutina que ellos tenían. Así también participaba 5 veces diariamente de sesiones de oraciones, como todo devoto musulmán. Así Nabil fue creciendo
y fue aprendiendo acerca del Corán, pero no solo fue aprendiendo acerca del Corán, sino que fue aprendiendo acerca de Jesús. Y Jesús en las escrituras de la Biblia del Nuevo Testamento. Nabil creció, ya fue a la escuela. Allí cuando estaba en high school se le acercó una amiga por primera vez para preguntarle si él conocía a Jesús. Él se sonrió y le dijo, seguro que lo conozco. ¿Sabían ustedes que para los musulmanes Jesús es un profeta? Nabil le dijo que sí lo conocía, que qué quería decirle acerca de él, y la muchacha comenzó a hablarle, y entre las cosas que le dijo le comentó que Jesús era Dios. Nabil entonces empezó a utilizar versículos bíblicos para probarle a ella que Jesús no era Dios, y ella no tenía nada que responderle a él porque no conocía en realidad nada acerca de su Biblia. Así Nabil siguió, y cada vez que se encontraba con un cristiano que le decía algo, él estaba loco porque le dijeran, porque él con la propia Biblia, no con el Corán, con la Biblia, él los desarmaba, porque él decía, los cristianos no conocen la Biblia, no saben nada, yo sé más que ellos. Pasaron los años, Nabil fue a la universidad donde iba a estudiar medicina, y un día llegó al cuarto y se encontró al compañero de cuarto de él, un joven también de nombre David Wood, con una historia muy interesante. David se había convertido al cristianismo, y allí estaba David en su cama leyendo la Biblia. Cuando Nabil entró, lo vio leyendo la Biblia, es la primera vez que lo había visto, hacía poco que estaban de compañeros de cuarto, y dijo, tengo una nueva víctima, y le dijo a David, ¿tú sabes que lo que tú estás leyendo no es confiable? ¿Tú sabes que eso es una palabra que está totalmente corrompida? David cerró la Biblia y le dijo, explícame más al respecto. Ahí Nabil empezó a decirle, ¿en qué idioma hablaba Jesús? Jesús hablaba en hebreo y conocía arameo también, podía hablar los dos idiomas. Y le dice Nabil, pero ¿el Nuevo Testamento está escrito en hebreo o arameo? Le dijo David, no, está escrito en griego originalmente, ¿no? Y entonces Nabil le dijo, bueno, entonces lo que tú estás diciéndome es que lo que existía en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, no está escrito en el idioma en que él lo dijo. Por lo tanto, cuando ya está en griego, está en una traducción de lo que él dijo. Pero entonces después ustedes cogieron ese griego y lo fueron traduciendo y lo tradujeron al latín. Ahora ya tenían una traducción de una traducción. Después fue al alemán, una traducción de una traducción de una traducción. Al inglés, traducción de traducción de traducción de traducción. Al español, y ustedes saben a dónde voy. Y así a tantos otros idiomas. ¿Tú ves, David, por lo que no puedes confiar en ese libro que tú estás leyendo? ¿Tú has visto el original de esos libros? ¿Acaso existe el original? ¿Qué le dirías tú a Nabil si Nabil te hubiera dicho esas cosas a ti? La iglesia protestante tiene un principio en cuanto a la Biblia, y es un principio que nos enseñó Martín Lutero, y es el principio de sola escritura, solo la Biblia. Y eso efectivamente es lo que tenemos, solo la Biblia. Pero ahora yo te pregunto, mi hermano, si las iglesias protestantes, así también la católica, tienen solo la Biblia, ¿cómo es posible que hayan más de 300 denominaciones cristianas aquí en los Estados Unidos y hayan miles de denominaciones cristianas en el mundo? Todas tienen una Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que haya más de 300 denominaciones, no iglesias, denominaciones aquí y miles en el mundo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que teniendo una sola Biblia, un grupo guarde el sábado como día de reposo y otro grupo mucho mayor guarde el domingo? ¿Cómo es posible? Tienen una sola Biblia. ¿Cómo es posible que unos piensen que al morir la persona va a un sueño y otros piensen que va al cielo, o que va al infierno, o que va al purgatorio, o que va a flotar, o que va a reencarnar, o que va a donde sea que vaya? ¿Cómo es posible? Hay una sola Biblia. ¿Cómo es posible que unos piensen que Jesús está aquí ya desde el 1914 y otros estén esperando la segunda venida del Señor? ¿Cómo es posible que esto suceda teniendo un solo libro? Mi hermano, es a través de las interpretaciones de este solo libro que están todas esas diferencias. Y eso es lo que vamos a estar estudiando este trimestre.
cómo interpretar la Biblia. Les decía que esta primera clase es una clase introductoria, no vamos a hablar de cómo interpretar la Biblia, pero sí vamos a ver qué cosa es la Biblia. Pero antes de decirle qué cosa es la Biblia, me pareció mejor decirles qué cosa no es la Biblia. ¿Qué no es la Biblia? La Biblia no es un libro de pensamientos filosóficos como pensamientos de Confucio o de Buda. La Biblia no es esa, no es eso. La Biblia tiene pensamientos filosóficos, pero también tiene pensamientos acerca de la ciencia, de la salud, sociología, ecología, economía, profecía y muchas otras cosas más. La Biblia no es un libro acerca de un Dios que verdaderamente no quiere contacto con su criatura, como el Corán. La Biblia no es eso. La Biblia no es un libro de eventos mitológicos que no pueden ser confirmados o verificados de alguna forma, como a través de la arqueología, la ciencia y la historia. La Biblia no es eso. La Biblia tampoco es un buffet donde usted puede pasar y coger lo que le gusta y dejar lo que no le gusta. La Biblia tampoco es eso. Dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que nos está diciendo Juan que la Biblia no es algo para que nosotros le añadamos o le quitamos. No es eso. Nosotros tenemos la libertad de aceptarla o no aceptarla. Ese es el libre albedrío que Dios nos dio a cada uno de nosotros y podemos aceptar o no. Pero no está ahí para que nosotros le demos más o menos. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, a pesar de que la vemos en una forma de un libro, en realidad es más bien una enciclopedia. La Biblia es una colección de escritos a través de los tiempos y vamos a hablar un poquito más acerca de eso en unos minutos. La Biblia se compone, como ustedes saben, mayormente del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. El Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento escrito en griego. Pero ¿y cómo fue que se escribieron esas cosas? ¿Hubo alguien que dictó eso para que fuera escrito? La Biblia no es escrita por dictado. La Biblia es escrita por inspiración. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, y me perdonan si voy un poco rápido, pero el tiempo es corto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es inspirada, es distinto a decir es dictada, y es importante conocer esto porque, bueno, ya les voy a decir en unos minutos por qué. La Biblia fue el primer libro que empezó a traducirse en muchos idiomas. Y hoy en día está traducida al 95% de todos los idiomas del mundo. Fue el primer libro en imprimirse en una imprenta en Occidente. Y es el libro también más vendido de toda la historia. Aproximadamente el 30% del contenido de la Biblia es contenido profético. Y vamos a hablar de profecías en unos minutos. Pero el punto central de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es Jesús y su ministerio de salvación. Ese es el punto central de la Biblia. Dicen que las palabras que se expresan al final de la vida, en los últimos momentos de la vida, son palabras importantes. De hecho, hay muchos lugares en el internet donde uno puede ir a ver las últimas palabras de personas importantes. ¿Qué les parece si vemos las últimas palabras de Moisés? Vamos a ver las últimas palabras de Moisés y las vamos a ver ahí en Deuteronomio 32, 45 y 46.
Cuando acabó Moisés de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana en vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar al Jordán. Dijo Moisés: es muy importante ya al final de su vida que se dediquen a estudiar las palabras de la ley. Y debo aclarar, sin poder profundizar, que cuando Moisés se está refiriendo así en esta forma más bien genérica acerca de la ley, no se está refiriendo meramente a los 10 mandamientos, sino se está refiriendo a todo lo que él escribió, que son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Moisés le dice: lean, estudien eso y enséñenselo a sus hijos, porque esas palabras le van a ayudar en la vida. Pero regresando al punto de la Biblia y aquella pregunta que le hizo Nabil a David, ¿y cómo tú puedes confiar en esa Biblia que ha sido traducida y que después de tantas traducciones hoy hay en cada idioma innumerables números, innumerables ediciones de diferentes traducciones en el mismo idioma? ¿Cómo es posible, David, que tú puedas confiar en un documento el cual tú no has visto el original? Nadie ha visto el original. Mi hermano, vengo a compartir contigo, y voy a volar, 7 razones por las cuales tú y yo podemos confiar en la Biblia. Comenzamos al ver que la Biblia es confiable porque tiene unidad y tiene armonía. La Biblia es escrita por aproximadamente 40 hombres. No sabemos exactamente cuántos, porque hay algunos salmos que no dicen quién los escribió, pero entendemos que son alrededor de unos 40 hombres los que escriben en la Biblia. Hombres escribiendo a través de 1500 años de distancia, uno, el más temprano, del más lejano. Hombres que escriben en 3 continentes, hombres que escriben en diferentes idiomas, hombres que escriben en base de diferentes puntos de vista. Les decía ahorita que la Biblia es escrita por inspiración. Cuando el escritor de la Biblia escribe la Biblia en base a inspiración, el escritor está poniendo también parte de quién él es dentro de ese pensamiento. Un pensamiento de, por ejemplo, Pablo no es lo mismo que un pensamiento de, por ejemplo, Pedro. De hecho, el mismo Pedro dice: las cosas que Pablo escribe son difíciles de entender. Y esos son hombres que vivieron en la misma época. Hoy en día nosotros vamos atrás y leemos algunas cosas de Pablo y verdaderamente tenemos que decir: Pablo, está difícil. ¿Por qué podía Pablo escribir con esa profundidad? Porque Pablo tenía un nivel de educación muy superior al nivel de Pedro. Pedro posiblemente tenía muy bajo nivel de educación. Hubieron escritores de la Biblia, ojo, que no sabían escribir y necesitaban poner a alguien, a un escribano, para escribir lo que ellos le estaban dando por inspiración divina. Pero esos hombres escribían y escriben en base a su educación, su estado social, si son ricos, si son pobres, la experiencia que han tenido acerca de lo que están escribiendo. Usted no escribe acerca de lo que ha pasado y está pasando el pueblo venezolano como usted, venezolano, si lo ha pasado, que quizás otro venezolano que no lo pasó y que lleva aquí 30 años, o que una persona que no sea venezolano, cubano, judío. Aquel que pasó esas cosas va a escribir de una forma distinta, pero es por inspiración que se escribe. Y entonces, ¿cómo es posible que 40 hombres escribiendo a través de 1500 años de distancia puedan tener un foco, puedan tener un centro? La razón es muy sencilla. Hay muchos escritores, pero hay un solo autor. El autor de la Biblia es Dios. Nabil
¿Qué te podré decir a ti de cómo podemos confiar en la Biblia, un documento que efectivamente ha sido traducido y traducido y traducido y no tenemos los originales? Dicho sea de paso, los originales del Corán tampoco están. Pero eso es algo que Nabil tuvo que enfrentar en su momento. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos creer en esta Biblia y que es confiable si no tenemos los originales? Bueno, tenemos más de 30,000 manuscritos y fragmentos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Tenemos manuscritos del Evangelio de Juan del segundo siglo. Tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis del tercer siglo. Tenemos el Código Sinaítico que tiene partes de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento completo del cuarto siglo. Tenemos el Códice Vaticano que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento completo del cuarto siglo. Tenemos el Código Alejandrino que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del quinto siglo. Y lo interesante es que a través de 500 años todos ellos concuerdan. Si usted coge el Código Alejandrino, que es del quinto siglo, y lo compara con el Código Vaticano, que es del cuarto siglo, va a encontrar lo mismo. Y si lo compara con los manuscritos del segundo siglo, va a encontrar lo mismo. Si lo compara con el Evangelio de Juan del primer siglo, del segundo siglo, más bien del segundo siglo, va a encontrar lo mismo. En otras palabras, no hay un manuscrito que vaya a decir una cosa distinta a lo que dijeron otros que fueron escritos después o antes. Todos concuerdan diciendo las mismas cosas. Tenemos 5,300 manuscritos griegos, 10,000 vulgatas latinas, 9,000 manuscritos en otros idiomas desde antes, muchos de ellos, debo decir, antes del sexto siglo. Tenemos más de 2,000 leccionarios del sexto siglo. Un leccionario es como un misal católico. Y si perdiéramos toda la Biblia y tuviéramos nada más que eso, pudiéramos reconstruir la Biblia con los leccionarios. Pero aparte de eso, tenemos cartas y escritos de otras personas que no escribieron en la Biblia, pero ellos escriben sus propias cartas defendiendo posiciones de Juan, defendiendo de Pablo o de Pedro. Dentro de esas cartas se han encontrado 86,000 versículos, 36,000 de ellos de antes del cuarto siglo. Estamos hablando de los años 300 y tanto. De hecho, podemos reconstruir toda la Biblia utilizando esos versículos con la excepción de 11 versículos. Y todo eso concuerda. Si a eso le añadimos los rollos del Mar Muerto, y este es uno de esos temas que también tendríamos horas para discutir, podríamos ver que los rollos del Mar Muerto, el libro de Isaías en particular, cuando lo estudian, que apareció completo el libro de Isaías, el libro de Isaías en los rollos del Mar Muerto, que datan de 150 a 200 años antes de Cristo, es 99% exacto a lo que tenemos hoy. Y ese 1% de diferencia no es significativo, no cambia una doctrina, no cambia una idea, una teología. Es lo mismo. Bien, otra razón por la cual podemos confiar en la Biblia es a través de la ciencia. Conceptos de astronomía. Correré, Lucas 26:7, 1450 años antes de Cristo, ya Job estaba hablando de que Dios sostiene la tierra sobre la nada. Conceptos de astronomía que fueron descubiertos cientos y miles de años después. Isaías 44:22, 700 años antes de Cristo, Isaías hablaba de la redondez de la tierra. Jeremías 33:22, 600 años antes de Cristo, Jeremías hablaba de cuán incontables son las estrellas. El hombre no se había dado cuenta verdaderamente de eso hasta que no lanzó el satélite Hubble y pudo ver que hay de 100 billones de galaxias. Conceptos de meteorología. Job 36, 27, 28, 1450 años antes de Cristo, Job estaba hablando del ciclo del agua. Eclesiastés 1, 6, 7, 900 años antes de Cristo,
estaba hablando el sabio Salomón de las corrientes de los aires y de los ciclos del agua, conceptos de oceanografía. Un científico de nombre Matthew Maury leyó el Salmo 8:8, después usted lo puede leer, que habla de las sendas del mar. Eso lo llevó a él a estudiar el mar, y en el 1855 él escribe un libro describiendo las corrientes marinas en términos científicos, todo porque lo leyó en el Salmo 8:8. Son muchos cientos de años antes de Cristo. Conceptos médicos. Durante los siglos XVIII y XIX los doctores trataban de curar las enfermedades desangrando a los pacientes. De hecho, esa es una de las causas de la muerte de George Washington, porque el tratamiento que le dieron para su enfermedad fue desangrarlo. La Biblia había dicho 1500 años antes de Cristo que la vida estaba en la sangre, Levítico 17:11. En 1845 el doctor Ignaz Semmelweis notó en un hospital en Viena donde él trabajaba que las mujeres al dar a luz tenían un índice de mortalidad de un 30%. El 30% de las mujeres que daban a luz morían. Él entonces le ordenó a los doctores que se lavaran las manos con agua corriente después de que atendieran un parto, antes de pasar al próximo parto, y solo eso bajó el índice de mortalidad del 30% al 2%. Pero el doctor hubiera sabido eso si hubiera leído Levítico 15:13, porque ya 1500 años antes de Cristo ya eso estaba allí. La arqueología, mi hermano, voy a dejar este material, pero solo te voy a decir que no hay un solo descubrimiento arqueológico a través de toda la historia que deniegue un pasaje bíblico o que deniegue alguna historia bíblica. Profecía, mi hermano, necesito el resto del día, pero la Biblia está llena de profecías, de cosas que iban a suceder, como la destrucción de la ciudad de Tiro. No leeré el versículo, Ezequías 26:12 al 14, pero ahí estaba diciendo el Señor que Tiro, los escombros de Tiro serían lanzados al mar. ¿Quién quiere lanzar escombros al mar? Ya Tiro había sido destruida, pero Dios lo dijo. 350 años más tarde, Alejandro el Magno pasa por ahí y había una isleta apartada de la costa, pero bastante cerca, a la cual había una pequeña ciudad ahí. Él les pide ayuda a los que estaban en esa ciudad. Ellos se la negaron y se echaron a reír. Alejandro no nos puede hacer nada, él no tiene barcos para llegar a nosotros. Dios había dicho que los escombros de Tiro serían lanzados en el mar. Alejandro el Magno, 350 años después, ordena a su ejército a tomar todos los restos de Tiro y a tirarlos en el mar. Hizo un puente, cruzó, llegó a la isla, destruyó y se llevó todo lo que quiso. ¿Cómo es eso posible? Daniel, hablando de cosas que ocurrieron 2000 años en el futuro, dice Daniel, hablando de los dedos de la estatua del capítulo 2, que entendemos, y no entraremos en eso, las 10 tribus bárbaras que después se convierten en los 10 países de Europa, que iban a tratar de unirse en alianzas humanas. Y sabemos por la historia que el rey de tal país le daba la hija al hijo del rey del otro país para que se casaran, con la idea de que dejaran de estar luchando. Trataron de buscar alianzas humanas para evitar las guerras, pero no pudieron hacerlo. Daniel lo había dicho 600 años antes de Cristo, ya Daniel había dicho. Podemos también saber que la Biblia es confiable por la vida de Jesús, porque hay más de 200 profecías con respecto a Jesús. En particular, hay 44 profecías que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús en Belén, nacimiento de una virgen, de la línea de Abraham, de la tribu de Judá, que pasaría tiempo en Egipto, la masacre de los niños, que vendría alguien a preparar el camino del Mesías, que los soldados disputarían sus ropas, que sus huesos no serían rotos, que oraría por sus enemigos, que estaría enterrado como los ricos y que resucitaría. 44 profecías exactas. La probabilidad matemática de que eso suceda, alguien calculó que sería igual a que usted llenara el estado de Texas completo de monedas de $1 a 2 pies de profundidad, que marcara una moneda y la lanzara allí, y que usted fuera a escoger
una sola moneda y esa fuera la que usted escogiera, esa es la probabilidad matemática de que todas esas cosas hubieran sucedido, no pueden haber pasado. Y finalmente la última razón, séptima razón por la cual podemos confiar en la Biblia, es porque ha cambiado vidas. Nabil Qureshi estuvo años allí enfrentado con su amigo, discutiendo con él, hasta que finalmente Nabil Qureshi, devoto musulmán, se rompió en la piedra que es Cristo Jesús. Y escribe este libro, Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Mi hermano, este libro cambia vidas. Este libro es divino. Este libro es especial. Miles de personas han muerto para que tú tengas ese libro en tu mano. Este libro está lleno de la sangre de los mártires para que tú lo tengas en las manos. Este libro está lleno del sacrificio de gente que cuando era penado por muerte tener una Biblia, la tenían y las copiaban para poder pasárselos a otras generaciones. Ese es el libro que tú tienes allí, muchos tirados en un armario, cogiendo polvo. Mi hermano, en este trimestre vamos a estar estudiando acerca de este sagrado libro. Te invito a que te unas a nosotros todos los sábados, acá a las 10:30, cuando estaremos estudiando una nueva lección acerca de este sagrado libro y que juntos podamos aprender a escudriñar las Escrituras. ¿Cómo podemos hacer eso? Únete a nosotros. Cada sábado estaremos aquí a las 10:30 y compartiremos juntos para que podamos entender verdaderamente lo que este sagrado libro tiene para nosotros. Terminamos con una oración, mi hermano. Padre eterno, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener este sagrado libro entre nosotros. Te ruego, Padre eterno, que seas con nosotros al estudiarlo, que el Espíritu Santo nos tome, abra nuestro entendimiento y nos haga entender, que podamos sacar de él toda esta gran enseñanza que tú has puesto ahí al costo de la vida de muchos, para que hoy nosotros podamos conocerte mejor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mi hermano, y pasamos de una cosa a otra. Voy entonces ahora a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, todos los que se unen a nosotros a través de la magia del internet. Bienvenidos y bienvenidos al terreno santo del Señor. Es terreno santo aquí, sigue siéndolo, y allá también lo es. Bienvenido cada uno de ustedes a nosotros. Le damos la bienvenida a los hermanos allá en Nicaragua, le damos la bienvenida a los hermanos en Gran Caimán, en Santa Lucía, si se han podido quedar con nosotros, donde quieras que estén. Y te podemos decir que el sábado pasado tuvimos 1000 conexiones con nuestro servicio. 1000 conexiones. Mi hermano, eso es más de los que vienen aquí cada sábado. Eso es más. Aquí nos congregamos 300, 350, cuando estamos explotando y tenemos que poner silla 375, y nos ven algunos por internet, pero ¿cómo han pasado las cosas? Yo no sé, el Señor sí sabe. Lo que yo puedo decirte es que los técnicos nos dicen que hemos tenido, el sábado pasado tuvimos 1000 conexiones, y veremos cuántas conexiones tenemos hoy. Bien, entre los anuncios que quiero compartir con ustedes esta mañana, les recuerdo que estaremos transmitiendo hoy acá a la puesta del sol a las 7 de la noche. Seguimos el curso siempre, aquí nadie viene, desde nuestros hogares a las 7 de la noche y a las 8 de la noche los miércoles. Miércoles 8 de la noche, sábado, despedida de sábado a las 7. Tenemos también al pastor Abdiel del Toro transmitiendo desde las oficinas de la conferencia a las 8 de la noche. Usted va a través de Facebook, necesita tener Facebook. Si usted tiene Facebook, va a Ministerios en Español y allí se va a poder conectar con el pastor del Toro. Les comentamos que ayer comenzamos un experimento. El pastor comenzó un experimento y yo tuve el privilegio de estar allí entre esos primeros de que estuvimos. Tenemos un número de teléfono que le voy a dar en un minuto y un código. Así que coja el papel y lápiz si no lo tiene para que lo pueda apuntar.
Nosotros llamamos a ese teléfono, no va a haber video, es audio nada más, pero nosotros llamamos a ese teléfono, ponemos el código y nos vamos a unir con todos aquellos que se den cita con nosotros y con el pastor para escuchar algunas palabras de meditación de parte del pastor, así también tener oración. Vamos a escuchar pedidos de oración y vamos a estar orando por sus pedidos de oración. Bien, el teléfono, esté listo para apuntar porque se lo voy a dar ahora. 1-978-990-5000. Ese es el número de teléfono. 1-978-990-5000. Y el código es el siguiente: 668-626 y el signo de número. 668-626 y el signo de número. Les comento que ayer, como parte del experimento, tuvimos la experiencia, no conocemos mucho el sistema y muchos de nosotros que nos unimos en la llamada, se nos olvida el hecho de que nuestro teléfono se convierte en un micrófono. Eso quiere decir que todo, cuando usted se conecte, todo lo que usted esté diciendo, si le está hablando a alguien, si tiene un televisor encendido, si su niño se está portando mal y usted le está llamando la atención, si usted quiere que otra persona venga a oír, todo eso que usted está diciendo ahí al lado del teléfono, todo eso lo está escuchando todo el mundo y está pues siendo un problema para que nos podamos entender y podamos escuchar al pastor. Así que todos los que nos conectemos, recordemos que tenemos un micrófono abierto en las manos. Si usted quiere decir algo, quizás ponga la mano con fuerza por donde se habla para tratar de evitar, pero lo mejor sería que estuviéramos allí para escuchar, y cuando nos pida el pastor pedidos de oración, entonces pues podemos ahí hablar, aunque siéntase en libertad de poder decir amén cuando usted quiera. Los amenes siempre los recibimos. Los folletos de escuela sabática, hoy a las 5 de la tarde aquí los vamos a estar repartiendo. Los repartimos algunos la semana pasada. Si usted quiere su folleto de escuela sabática, hoy a las 5 de la tarde. No tiene que bajarse, va a ser como un drive-thru del banco. Usted va a pasar por su carro, aquí van a haber personas con máscaras y guantes y simplemente usted baja la ventana y le van a depositar el folleto allí. Así que el folleto esta tarde a las 5 de la tarde. Vamos a comenzar mañana a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, y me dice el pastor que lo va a hacer todos los días, una línea de oración por teléfono. El mismo número de teléfono y el mismo código que le di hace un minuto va a funcionar para que estemos unidos todos los días a las 9 a.m., 9 de la mañana. Va a ser una meditación corta, oración corta y seguimos adelante. Y por último dejo algo que lo decimos y debo hacer la aclaración y quisiera gritarla. No lo hacemos porque queremos nosotros hacerlo, sino porque son ustedes quienes nos preguntan. Ustedes son los que nos preguntan, ¿qué hago con mis diezmos? ¿Qué hago con mis ofrendas? Siendo que ustedes nos preguntan, pues necesitamos darles respuesta. Ya hemos ido dando las instrucciones de poder usar Adventist Giving, que es un app que tenemos a través de internet. No estoy para darle explicación en eso ahora, pero esa es una forma. Si ya usted lo hace por ahí, pues magnífico. Si no, a través de la página de la iglesia también tiene un lugar donde dice donaciones, ahí puede hacerlo. También puede pasar esta tarde, si quiere pasar hoy por acá a buscar su folleto de escuela sabática, o si quiere traerlos también lo puede hacer, porque aquí esta tarde a las 5 va a haber alguien para recibirlo. Y por último, si lo quiere mandar por correo, le voy a dar el P.O. Box, es a P.O. Box, y no mande efectivo, hermano, todo solo cheque. P.O. Box 44029, Miami, Florida, y se me quedó el zip code. ¿Cuál será el zip code acá, pastor? Está en la pantalla, 33144, magnífico. Esa es la dirección por si quiere mandarlo entonces por correo. Bien, mis hermanos, con eso termino los anuncios y pasamos a la próxima parte. Vamos ahora a tener un himno. Vamos a estar cantando el himno 411 y les ruego que allí donde ustedes estén, canten el himno y que se oiga en el cielo la voz de los hermanos entonando el himno 411.
Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer invencible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por Salvo y seguro por siempre. El único lugar donde voy a estar seguro, el único lugar donde voy a encontrar paz es bajo las alas de nuestro Dios. Y estamos contentos de estar contigo en esta mañana de sábado. Vamos a abrir la Biblia, vamos a tener una lectura bíblica y voy a invitarte a que busques Primeras de Crónicas, el capítulo 29. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. Tremendo mensaje que tiene este texto. Dice: a ti te pertenecen, Señor, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, Señor, es el reino. Tú eres excelso y soberano sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está engrandecer y dar poder a todos. Tremendo texto bíblico. Del Señor es el poder. A Él le pertenece todo el poder del universo, y ese poder está disponible para nosotros en el día de hoy. Por eso vamos a tener una oración especial para poder alcanzar a Dios, alcanzar el trono de su gracia, porque sabemos que nuestro Dios tiene su oído dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Este es el momento que vamos a juntar a nuestra familia. Este es el momento que vamos a juntar a nuestros hijos. Este es el momento en el cual vamos a clamar a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios que puede venir a tu casa hoy, el Dios que se mueve dentro de tu casa, porque nuestro Dios nos ama tanto que Él quiere estar con nosotros, se quiere relacionar con nosotros. Por eso vamos a hacer esta oración pidiendo el encuentro con ese Dios poderoso que escucha nuestro clamor en esta hora difícil. Acompáñenme en oración. Oremos. Padre eterno, Padre buen Dios que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de amor.
Alabamos tu nombre, Padre, porque tú eres el Dios que nos ha redimido. Y Señor, en esta hora venimos como tus hijos a clamar por tus bendiciones. Venimos como tus hijos a rogar tu protección. Padre eterno, queremos pedirte que tus alas cubran nuestro hogar. Queremos rogarte, Señor, que nuestros hijos, que la esposa, que el esposo, que cada una de las personas que nos escucha el día de hoy pueda sentir la protección de Dios. Padre eterno, Señor, queremos rogarte que si hay algún enfermo en nuestra familia, que tu mano poderosa pase por ese cuerpo. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a aquellos enfermos que están en los hospitales en esta hora. Señor, queremos rogarte que tú pases tu mano sanadora por ellos. Señor, sana a tu pueblo, que aquí en la ciudad de Miami podamos glorificar el nombre de Dios, porque Jehová está con nosotros. Señor, bendice a nuestros enfermeros, bendice a nuestros médicos, fortalécelos, bendice sus hogares. Señor, que en esta hora ellos se sientan fortalecidos por tu poder. Manda a tus ángeles, tu Espíritu Santo, para que estén con ellos, Padre eterno. Querido Dios, gracias porque podemos venir a encontrarnos de esta manera, de esta forma. Gracias porque podemos estudiar la Biblia. En esta hora pido una bendición especial por el pastor Orlando. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo toque sus labios y que las palabras que él vaya a mencionar, las palabras que él vaya a decir, sean palabras de poder y de transformación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias. due to our circumstances. Buenos días, niños y niñas, feliz sábado para todos. Hoy nuestra historia se titula Dios escucha a los niños. Perla y Susan eran dos hermanitas que se llevaban muy bien y vivían con sus papás. Ellos vivían lejos de la ciudad y para poder llegar allá tenían que tomar 2 autobuses. Ellas les encantaba mucho su viaje, ya que disfrutaban y tenían que pasar un puente bien alto. En la parte de abajo del puente ellas podían ver la gente pequeña, los carros pequeños, la gente en los ríos, en los botes, y se veían bien pequeñitas. Por eso a ellos les gustaba mucho su viaje. Un día decidieron ir con su papá y su mamá al mercado, y cuando llegaron allá había una tienda que vendía animales. En esa tienda vendían pollitos como estos que están aquí. Así que Perla y Susan le pidieron a sus papás que por favor le compraran unos pollitos. Sus papás accedieron y decidieron que le iban a comprar los pollitos. Así que Perla y Susan iban felices por todo el camino con sus 2 animalitos. Al llegar a casa, ellos las pusieron en una cajita como esta que está aquí. Los pollitos al tercer día se enfermaron y no se podían mover. No querían comer, no querían moverse. Estaban en una esquinita así y no había manera que los pollitos se movieran. Así que Susan y Perla se angustiaron mucho y se pusieron muy tristes por sus animalitos. Sus papás les dijo que por favor ellas oraran. Y la noche antes, Susan y Perla decidieron orarle a Jesús. Ellas le oraron a Jesús y al otro día, para milagro de Dios, los pollitos estaban moviéndose con...
pueden hacer oración por los ancianos, pueden orar por el teléfono, por familias, por sus amiguitos, los pueden llamar y pueden comunicarse con ellos y pueden mantener comunicación a través del teléfono, de la computadora, con otras gentes en otros lugares y orar por ellos. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que ustedes al orar pidan, con fe lo recibirán. Así que yo les exhorto a que en este sábado llamen y hagan obra misionera desde su casa a una persona que está enferma o a alguien que lo necesite. Bye, feliz sábado. Llegó la Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el
el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, paz, paz en medio de la tormenta, oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Ese es nuestro deseo para ti en esta mañana. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Realmente aquí estamos de vuelta. Esto, en vez de uno acostumbrarse, se desacostumbra. No sé la palabra si está bien dicha. Cada vez parece más raro. Allá está Carlos en la esquina, acá está Eduardo en la esquina, allá está Uriarte en la esquina. Ni nos hablamos. Yo les mando el guión durante la semana y cada uno hace lo suyo sin hablarnos cuando llegamos aquí, por lo cual le agradezco mucho y por lo cual ustedes sabrán entender cuando hay algún fallo, ¿ve? Pero agradecemos mucho a estos muchachos y agradecemos mucho a Dios que podemos transmitir. Decía que me siento raro, yo no me acostumbro a esto, porque yo no soy artista. Los artistas le hablan a nadie y parece que le están hablando a muchos. Yo, si no hay gente a quien mirar, si no veo el rostro de ustedes, si no escucho el amén, me cuesta mucho, pero Dios nos ha ayudado hasta aquí, nos va a seguir ayudando. Así que una bendición estar conectados en esta mañana. Los hermanos de Nicaragua, un saludo, que Dios los guarde y los cuide. Los hermanos en Gran Caimán, los hermanos en Tennessee, los hermanos aquí en Miami, todos, hoy el saludo es para todos ustedes, porque aquí solo lo que hay son bancos. Así que el saludo es para todos para toda la iglesia. Todos estamos igual hoy. Todos estamos en casa, excepto nosotros acá, pero hoy el saludo es para todos y todos estamos conectados. Que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te bendiga y ojalá podamos sentir que Dios está con nosotros y que tenemos paz en medio de la tormenta.
Me imagino que ya estás anhelando los atrios de Jehová. ¿Ya los anhelas? ¿Ya anhelas venir al templo con todo tu corazón? ¿Ya anhelas venir al templo con alabanzas? Sigue con ese anhelo. Dios te va a conceder el anhelo de tu corazón. Yo sé que estás encerrado, yo sé que estás preocupado, yo sé que estás triste tal vez, estás angustiado, pero sabe, en estos días he pensado un poquito en Noé. Qué hombre Noé. Primero construye el arca por fe, sin haber llovido nunca. Después entran al arca, comienza a llover, no saben cuándo va a escampar. Le preguntan a Noé, la familia, ¿cuándo escampará? ¿Cuándo escampará? Noé no sabía, pero por fe él sabía que iba a escampar. Después, ¿cuándo vamos a salir del arca? Y me imagino cuántas preguntas. Noé, ¿cuándo? ¿Qué te ha dicho Dios? Y Noé no sabía cuándo iba a salir, pero por fe sabía que iba a salir. Qué bendición. Por eso la escritura dice en Hebreos 11:33, por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, vivieron por fe. Y la palabra dice que en los últimos días el justo vivirá ¿cómo? Por fe. No sabemos cuándo va a dejar de llover, no sabemos cuándo va a escampar o cuándo podemos salir del arca, pero sí sabemos que va a escampar y sí sabemos que vamos a salir del arca. Por la fe creemos eso. Permítanme darle algunos consejos antes de ir al tema realmente de esta mañana. Primero, gracias por sus preocupaciones, gracias por sus oraciones, gracias por sus llamadas, gracias por preocuparse por los demás hermanos. En este momento, pues unos cuidamos de los otros, y si no lo has hecho, es tiempo para hacerlo. Cuidar cada uno de los otros. Número 2, no te desesperes. No te desesperes, no caigas en la desesperación, confía en Dios. Número 3, quédate seguro en tu casa, sal lo menos posible, no te confíes, no pienses que porque no te ha llegado o no tienes un familiar con esta herida, esto no tiene importancia. Esto tiene mucha importancia, y si no te cuidas tú, cuida a otro. Porque cuando sales de tu casa estás poniendo en riesgo a otro. Número 4, los que tienen más compartan con los que tienen menos. Muy importante eso. Y si no sabes quién tiene menos, llámanos a los líderes de la iglesia, a los dirigentes. Sabemos quiénes tienen menos. En este momento tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. En este momento el que tiene más comparte con el que tiene menos. Así hacía la iglesia primitiva, así practicaban. Estudia la palabra, aprovecha el tiempo para estudiar la palabra. No te pases el día viendo noticias. Las noticias en su mayoría son horrorosas, son horribles. A veces estoy viéndolo y me levanto, me voy, me molesto con esos productores de televisión que se sienten cómodos pasando muertos dentro de bolsos de nylon oscuro, pasándolos allí, pasando cosas horribles. Es verdad que están pasando cosas horribles, pero esas noticias no te dan paz, esas noticias no son buenas. Así que cuídate, no veas tanta televisión. Comparte con el que no tiene o con el que tiene menos. En este momento tú eres la iglesia. Oramos. Nuestro Padre, bendícenos ahora al abrir tu palabra. Acompáñanos, fortalécenos, danos paz, ayúdanos
aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para hoy está en Zacarías capítulo 9, versículo 12. Dice este texto: volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que el Señor os restaurará el doble. Repito, volved a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Volved a la fortaleza. Hoy os anuncio que el Señor os dará el doble. El libro de Zacarías es un llamado a la esperanza. El libro de Zacarías es un llamado a los israelitas, prisioneros, cautivos en Babilonia. Él les dice: volveos a la fortaleza, no tengáis miedo, no caigas en la ansiedad ni en el desespero. Dios no quiere que seas prisionero del miedo. Dios le asegura a todos los prisioneros que van a volver a la fortaleza. Dios le asegura a todos los prisioneros que Dios los va a librar. Así que el Señor le hace un llamado al pueblo de Israel, pero ese texto era para los apóstoles también, que eran prisioneros, vivían prisioneros, literalmente en cárceles, en foso de leones, en cuevas, eran perseguidos, eran encarcelados, y allí le dice Zacarías: volved a la fortaleza, volved a la fortaleza. El Señor les va a dar el doble, pero vayan a la fortaleza. Y allí en ese texto también nos está diciendo, no solamente a los israelitas, no solamente a los apóstoles, no solamente a la iglesia primitiva, nos está diciendo a cada uno de nosotros, nos está haciendo un llamado a la esperanza y nos dice: volveos a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Volveos a la fortaleza. No caigas preso del pánico, no caigas preso del miedo, no caigas preso de la desesperación. Refúgiate en Jehová, aférrate a Él y Él te va a dar al doble. Es lo que dice el texto allí de Zacarías. En el libro de Daniel, capítulo 1 al 8, encontramos allí la historia de Daniel, donde nos dice que Daniel fue llevado cautivo, ¿ve? Y fue llevado a Babilonia, dice el versículo 5, y le señaló el rey la ración de cada día, ¿ve? Y le daba del vino que él bebía, para que durante 3 años fueran presentados otra vez delante del rey, ¿ve? Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Daniel es uno de los personajes extraordinarios. Así que fíjense ustedes el cuadro. Jerusalén está destruida. El templo está destruido. La gente, fueron muchos llevados cautivos a Babilonia. Todo se acabó. Se cerró la iglesia, se acabó todo. Y ahora está Daniel y estos muchachos allá en Babilonia. Y entonces, algo tan simple como no contaminarse con las comidas inmundas, este muchacho que podía decir: ya se perdió todo, ya se acabó la iglesia, ya se acabó la escuela sabática, ya se acabó el templo, se cerró, estamos solos acá, aparentemente una derrota, aparentemente Dios nos dejó, ¿ve? Y entonces ese muchacho solo en esa circunstancia no se deja vencer por la circunstancia, sino que ese muchacho entonces dice: no me voy a contaminar comiendo nada inmundo. ¿Qué valor tenía seguir perseverando? ¿Para qué perseverar si todo está destruido?
¿Ve? Pero Daniel dijo, no me voy a contaminar ni con la comida del rey. Ahora el punto es, ¿por qué Daniel se portó así? Daniel se portó así porque el asunto con Dios es un asunto muy personal. No depende de un templo, no depende de lo que otros hagan. Es un asunto tuyo y de Dios. Y Daniel entendió eso y dijo, no importa que el templo no esté, no importa que no esté en Jerusalén, yo debo ser fiel a Dios en estas circunstancias. No se preocupó por otros, si eran fieles o no. Él se preocupó por él no contaminarse con la comida del rey. Y lo hizo, ¿saben por qué? Porque Daniel era un hombre de fe. Era un hombre de fe. La fe... Yo mencioné ya una vez que la fe tiene un doble, hay dos clases de fe. Está la fe que es corta, la fe, Señor, ayúdame que el carro ya se le acabó la gasolina, yo quiero llegar a la gasolinera, que no me quede parado por acá, Señor, y le ruego al Señor, y el carro llegó hasta la gasolinera. Bendito Dios, Dios me ayudó, yo tenía fe que iba a llegar a la gasolinera. Eso es una fe a corto plazo. Señor, quítame el dolor de cabeza que tengo. Y se te quitó el dolor de cabeza y alabaste a Dios. Pero la otra fe que tenía Daniel, y la fe no es fe hasta que no es probada. Tu fe está siendo probada. Y entonces Daniel tuvo fe a largo plazo. A largo plazo. No fue de un día para otro, no fue de un rato para otro. Daniel tenía fe en Dios. Acuérdense que Daniel está en Babilonia. Babilonia para Daniel, y hoy la queremos aplicar de esta forma. Babilonia era el lugar de soledad. Babilonia era el lugar de prisión. Babilonia era el lugar de angustia, de prisión. Estaban presos allí en Babilonia. Babilonia era el lugar de aflicción, la tierra de aflicción era Babilonia. Y allí en medio de la aflicción, de la soledad, Daniel no se dejó vencer por la soledad ni por la aflicción. ¿Saben por qué no se dejó vencer Daniel? Daniel no se dejó vencer porque Daniel conocía lo que decía Jeremías, los rollos de Jeremías. Y dice allí en el rollo de Jeremías, capítulo 25, versículo 12, dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los convertiré en desiertos para siempre. Daniel conocía lo que decía Jeremías, que iban a pasar 70 años y entonces el rey de Babilonia iba a ser castigado. En el capítulo 30, versículos 7 y 8, dice allí Jeremías: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Qué grande es aquel día, dice Jeremías. Y Daniel sabía que el día de liberación venía y que ese día sería grande. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán a más ponerte en servidumbre. Así que Jeremías dice esto, Daniel conoce esto, Daniel cree en esto, y por lo tanto, como tenía fe, la fe lo sostuvo en medio de la soledad, en medio de la cárcel, en medio de la prisión, en medio de la angustia. Daniel se sostuvo como viendo al invisible. Daniel no perdió la fe, Daniel no se desanimó, Daniel mantuvo la esperanza. Aún lo meten en el foso de los leones, allí fue fiel. Daniel no tiró la toalla. La aflicción va a terminar, decía Daniel. Va a terminar y Dios nos va a restituir y vamos a volver a Jerusalén. Querida familia, en este contexto tú y yo estamos prisioneros.
de la soledad, tal vez algunos están solos y viven solos. Algunos están con susto, con miedo. Algunos tienen familia herida con esta plaga. Algunos tienen a sus papás o su familiar en un centro de ancianitos y no los pueden visitar. Algunos están con el virus. Conozco algunos muy especiales para nosotros que lo tienen y están en la casa, allí encerrados, solos. ¿Cuántas cosas pasan por la mente? Es una situación difícil y muchos estamos prisioneros. Están prisioneros prácticamente los médicos, están prisioneros los enfermeros, están prisioneros los enfermos. Es una situación angustiosa. Pero para el Israel, para la iglesia primitiva y para nosotros son las palabras de Zacarías que te dicen: volved a la fortaleza, refúgiate en la fortaleza. La fortaleza es Jesucristo. Bajo sus alas seguro descanso. Refúgiate allí en la fortaleza y el Señor te va a dar el doble, porque el día de liberación viene, dice el Señor. No te desanimes. Si le preguntas a Daniel, Daniel te va a decir: no pierdas nunca la esperanza, que Dios tiene un plan. Si le preguntas a José, José no sabía cuál iba a ser el fin. Ahora sabemos el fin de la historia de José, pero José se mantuvo por fe, mirando al invisible. Y si le preguntas a José, hoy te va a decir: no pierdas la esperanza. Un viejito, Simeón, si estuviera predicando hoy, le diría a los viejitos: no pierdas la esperanza. Aunque estés enfermo, aunque estés solo, no pierdas la esperanza. Si le preguntas a David, David te va a decir: he levantado mi tienda en casa de esperanza. En tienda de esperanza he levantado mi tierra, mi carpa, mi tienda, la he levantado. Y te pregunto en esta mañana: ¿dónde has levantado tu tienda? Lo que has hecho en la vida cristiana. Si llegaste ayer o si llegaste hace 10 años, ¿dónde has construido tu tienda? Constrúyela en tierra de esperanza, como David. Algunos me dicen: pastor, ahora ven nublazón por donde quiera, ven terror, ven muerte, iglesia cerrada, pastor, ¿y qué va a pasar con la iglesia ahora? Realmente llegó la hora de prueba para la iglesia y para nosotros y para la organización. Hablábamos con el presidente en esta semana y nos decía: somos 320 iglesias y 18 grupos que están cerrados aquí en la Florida. En la Florida nada más. Aunque la iglesia mundial prácticamente está cerrada en gran parte del mundo. Nos decía: somos casi, entre pastores, maestros, empleados, somos casi 1000 personas. 1000 personas. Y las iglesias cerradas. ¿Qué va a pasar? Déjame decirte, Dios, hemos predicado siempre, Dios está en control. Dios no permite nada que sea para el mal de su iglesia, de su pueblo y de sus hijos. La iglesia de Jesucristo se fundó, acuérdense, con 12 personas. Siguieron después los 70, ¿se acuerdan? Fueron los 70 a predicar de 2 en 2. Después eran 120 después. Y Dios en la persecución bendijo la iglesia, multiplicó la iglesia. Dios cuidó de su iglesia. La iglesia siguió avanzando. La iglesia no se detiene. La iglesia que comenzó con 12 y continuó con 70 y después con 120, la iglesia no se detiene. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Dios va a cuidar de su iglesia.
La iglesia en el siglo IV ya tenía, se dicen los historiadores que en el siglo IV ya la iglesia tenía 20 millones de personas. En el siglo IV. La historia nos dice que la iglesia se sostuvo. ¿Saben por qué se sostuvo? Mi gente, ¿saben por qué se sostuvo la iglesia? Dos cosas muy importantes. No lo olvides. Dos cosas muy importantes. La iglesia se sostuvo porque la iglesia tenía el Espíritu Santo. Sentí casi el amén de ustedes desde la casa. La iglesia tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nadie lo detiene. El Espíritu Santo es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo hace que haya paz, que la gente escuche la palabra. El Espíritu Santo toca los corazones. Toca los corazones. Anoche a las 8 de la noche vinimos mi esposa y yo aquí porque una señora que no es miembro de la iglesia, que es del área vecina, pero no de la iglesia, me dijo: pastor, ábrame la iglesia. Yo quiero ir allí a la iglesia. No se baje, abra el portón nada más. Quiero llevar una ofrenda a la iglesia. Increíble. Que traía donaciones, traía unos bolsos, déselo a alguna familita. Pastor, no es gente que es de la iglesia, pero el Espíritu Santo obra en los corazones de la gente. La iglesia tenía el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y otra cosa que tenía la iglesia: obedecían el nuevo mandamiento. Lo primero, tenían el Espíritu Santo. Dos, obedecían el nuevo mandamiento. No estoy diciendo el Antiguo Testamento, digo el Nuevo Testamento. Obedecían el nuevo mandamiento. No es el Nuevo Testamento, el nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis los unos a los otros. El que tenía más le daba al que tenía menos. Así vivía la iglesia. No eran los intereses personales. No es que todo es para mí. Vivían velando por el desamparado y por el que tenía menos. Y la iglesia prosperó. La iglesia puso en primer lugar a Dios. La iglesia tenía por suma importancia la familia. La iglesia perseveró en el Señor. Hoy la iglesia no se va a detener. Dios la va a proteger. Pero necesitamos tener el Espíritu Santo. Y necesitamos también practicar, obedecer el nuevo mandamiento. Que os améis los unos a los otros y que el que tiene más le dé al que tiene menos. Hoy también nosotros necesitamos poner la iglesia, a Dios en primer lugar, la familia en primer lugar, la iglesia en primer lugar. Este es un tiempo para reflexionar cada uno. Ya he escuchado comentarios de algunos: pastor, es que la iglesia, el Señor está enojado con la iglesia. Los pastores y la gente no mandaron a la iglesia para el campo. Había que irse para el campo porque Elena White dice que había que irse para el campo y en el campo no hay estas plagas. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: no es tiempo de dedicarte a tirar ninguna bala al vecino. Es tiempo de que te cuides, de este virus. Es tiempo de que tú aprendas las lecciones para ti, las lecciones que son tuyas. Las promesas de Dios son para mí. El mensaje de Dios es para mí. La palabra de Dios es para mí. Las promesas de Dios son para ti también. Pero también las lecciones son para ti. Aplícatelas a ti. Yo tengo que aplicármelas a mí. Yo tengo que aprender la lección de que Dios es primero, que mi familia es primero, que lo material no vale de nada, que somos polvo, que hay que aferrarse a las promesas de Dios. Eso yo tengo que aplicarlo en mi vida. Pero aplícalo tú para tu vida, porque esta lección y esta plaga es para que tú aprendas la lección tú. No sé cómo alguien se atreve a abrir la boca para en este tiempo especular o señalar. Si es que Dios, y estoy seguro que sí tiene una lección para su iglesia,
y para los pastores. Y para cada miembro y para cada niño, Dios tiene una lección. Esa lección tienes que aprenderla tú y aplicarla para ti. Porque ahora no se trata de que esto pasó en la China, esto pasó en el mundo entero para que cada uno aprenda la lección. Se cerraron los estadios, se cerraron las discotecas, se apagaron las luces. Se acabó todo lo que era aparentemente importante. Ahora nada es importante. Ahora lo importante es tú y tu familia. Lo importante es tu fe. Lo importante es tu salud. Cambió el panorama por completo. Pero esa lección tú no me la tienes que decir, pastor, esto pasó porque ustedes. No, pasó porque todos nos rebelamos contra Dios y todos pecamos y todos nos fallamos y todos veníamos a la iglesia por un evento social a veces. Ahora Dios nos está diciendo, cuando vuelvas al templo, ven y adórame en espíritu y en verdad. Isaías 40, 29, se los he leído desde este lugar otras veces, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas promesas las hemos leído muchas veces, pero son para ti hoy también. Y el Salmo 121 dice, no dará tu pie el resbaladero, no duerme el que guarda a Israel. He aquí no se adormece ni dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu fortaleza, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es tiempo de volver a la fortaleza. Todos, no es los pastores nada más, es el laico, es el miembro, es el niño, es el maestro. Refúgiate en la fortaleza. Ponte las vestiduras, no solo la máscara contra el virus, ponte las vestiduras del Espíritu. Busca la fe en Dios, busca el amor hacia los demás. No tires piedra en este momento. En este momento eso es aborrecible. El que lo haga es aborrecido, porque Dios está mandando esta lección para ti en forma individual, pero para mí en forma individual también. Y dice Primera de Crónicas que leyó el pastor allí en la lectura bíblica. Primera de Crónicas, qué belleza, capítulo 29. Dice allí Primera de Crónicas capítulo 29 y el versículo 11. Aquí tenía Segunda de Crónicas. Un momentico, Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, versículo 12, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu santo nombre. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando había prosperidad y ahora que hay adversidad. Cuando tenías trabajo y ahora que no tienes trabajo. Cuando había libertad de moverse para todas partes y ahora que no lo hay. Cuando podías ir a un juego de un deporte y ahora que tienes que estar en la casa cerrado. Sea el nombre de Jehová bendito. Volved a la fortaleza. Volved a Jehová mientras pueda ser hallados. Hebreos 10:35 dice, no perdamos nuestra confianza porque será retribuida. No perdamos pues vuestra confianza. Aférrate a la fe como Daniel en su soledad, en la tierra de aflicción. Aférrate a la fe. Te lo he dicho otras veces, el sol va a salir.
la marea va a volver a su lugar. No te desanimes. El creador del universo dirige tus pasos. Aunque la noche sea oscura, viene el sol de justicia y en sus alas trae salvación. Muchas almas van a venir al Señor porque el Señor las va a tocar con estas circunstancias. Así que tranquilos, no tires la toalla, no te desanimes, no te desesperes, confía en Jehová. Vendrá tiempo de angustia cual nunca fue. Ya este es un tiempo de angustia cual nunca fue, porque tú habrás tenido tiempo de angustia, pero otros no tenían tiempo de angustia. Y este tiempo de angustia está siendo global, porque Dios quiere salvación para todos los pecadores y para todo su pueblo. Mantente como un prisionero de esperanza. No un prisionero de la soledad o del desánimo o de la crítica. Mantente como un prisionero de esperanza. Dice la Escritura, cuando se cumplieron los 70 años. ¿Qué pasó, hermano Gamboa? Cumplidos los 70 años, fue herido el rey de Babilonia y los redimidos volvieron a Jerusalén. Era palabra de Dios, es inevitable, se iba a cumplir. Daniel creyó en eso. Y aunque demoraba 70 años, pero él dijo, va a llegar el momento cuando regresaremos a Jerusalén. Yo creo que vamos a regresar otra vez a Jerusalén. Como los que estaban en el arca, no sabemos qué día vamos a salir del arca y vamos a entrar otra vez a la iglesia. No lo sabemos. Pero yo sí sé una cosa y se los dije ya, la iglesia va a regresar más fortalecida. Yo creo que vamos a amarnos más. Yo creo que Cristo va a ser el centro de nuestra vida. Yo creo que el centro de nuestro mensaje no va a ser cómo se viste la gente. Yo creo que el centro del mensaje va a ser quién es el centro del mensaje. Y el centro del mensaje se llama Jesucristo. Ese es el centro del mensaje. Lo demás tenemos que creerlo por fe. Se va a cumplir por fe. Deje que las profecías se cumplan por la fe. Se van a cumplir. Quieras tú o no, se van a cumplir. Pero yo estoy seguro que cuando vuelvas a Jerusalén, vas a ser un cristiano diferente. Creo que nos vamos a ocupar verdaderamente de las cosas que valen. Creo que nos vamos a ocupar como ahora cada uno está ocupado en su salud, protegiéndose, cuidándose. De igual manera tenemos que cuidarnos individualmente cada uno de las acechanzas del enemigo, cada uno individualmente. Dios tiene un plan con su iglesia. Dios tenía un plan con Daniel. Dios tenía un plan con José. Dios tenía un plan con David. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con su iglesia. Aférrate al Señor. Dice allá, decía también, y lo hemos dicho aquí, predicado, le dice el guarda, le dicen al guarda, guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Y el guarda le dijo, la mañana viene. Viene la mañana gloriosa. Viene otra vez el día de volvernos a reunir, de entrar por los atrios con alabanza. Viene el día otra vez. Gracias por orar por nosotros los pastores. Gracias por orar por tu amada iglesia, por los dirigentes que lloran, no saben qué va a pasar, y el mortgage de esta iglesia, y qué va a pasar ahora, todas las oficinas cerradas, están conectándose por Zoom nada más, por vías telefónicas, qué hacer ahora en esta circunstancia, los seguros de las iglesias, que cada iglesia tiene que pagar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están confiados, déjame decirte, están confiados que Dios no nos va a abandonar. Gracias a ustedes por su fidelidad. Gracias por su lealtad. Gracias por
por amar tanto a la iglesia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y el canto que les he dicho, repetido algunas veces aquí, se lo repito hoy de nuevo. Dice, cuán grande es ese día. Daniel dice, cuán grande es ese día. Porque Jeremías decía, después de los 70 años. Entonces dice Daniel, qué grande va a ser ese día. Y ese día va a ser muy grande. Grande, como dice el canto. Cuán glorioso va a ser esa mañana. Cuán gloriosa. Cuando venga Jesús el Salvador y las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Mis amados hermanos, como estuvo Dios con Abraham, como estuvo Dios con Moisés, como estuvo Dios con David, siéntete ahora como David. Somos un David. El gigante es el virus este. No podemos contra el virus, pero tú eres David. Siéntete como David. Dios está contigo. Dios es el único que va a descubrir cómo calmar la fiebre del virus o cómo inyectar al virus, cómo matar al virus. Dios tiene poder porque Él es alto y sublime y Él es el que todo lo sabe. Esto solo es un llamado de alerta. Dios sigue en control. Él no ha renunciado al trono. Él es rey todavía. Él es Señor de señores. Jehová te librará. Jehová te sostendrá. Jehová es tu sombra a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Créele a Dios. No trates de buscar razonamientos ahora humanos. Esto es por esto es por lo otro, y esto es qué sé yo, y ahora van a poner el chip para que, bueno, Israel sabe por dónde, le tiene ya una aplicación en el teléfono a la gente, y cuando se acercan a alguien que está contaminado, el teléfono le avisa. Ya están controlando a todo el mundo. Google está ya anunciando que ya tiene también para saber el movimiento de la gente. No dice que los datos de cada uno, pero saber el movimiento, por dónde anda el que está enfermo y contaminado, por dónde anda caminando y contaminando a otro. Tremendo. Pero no es tiempo de hacer especulaciones. Yo no sé si van a poner un chip o no van a poner un chip. Yo no sé si esto es por la lucha que hay del nuevo orden. Yo no sé. A mí no me importa eso ahora. Y no diga nadie ahora, el pastor está hablando en contra de las profecías. No, nadie especule ahora. Aquí lo cierto es que tú y tu familia deben prepararse para el encuentro con Dios. Venga el nuevo orden mundial o no venga el nuevo orden mundial, o salga Trump de presidente o no salga de presidente. Esto lo hizo para salir de presidente. Esto es para que tú te prepares. Esto es para que busques a Jehová de todo corazón. Es tiempo de reflexión personal. Le estoy hablando con el corazón. Me está resultando muy difícil predicar en estos días. Muy difícil, muy difícil. No encuentro. La iglesia vacía, los hermanos angustiados, la gente triste, la iglesia cerrada, los médicos padeciendo, la gente también. Es tanta la tragedia, pero busqué y encontré, y el Señor me dijo esta semana: no seas prisionero de la ansiedad ni de la angustia, sé prisionero de esperanza. Y eso es lo que te propongo hoy, que seas un prisionero de esperanza, que busques a Jehová, que vuelvas a la fortaleza, que Él te va a dar al doble, que no seas prisionero de la angustia ni del miedo. Sé prisionero del Espíritu Santo. Amaos los unos a los otros. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Llama a los demás para compartir buenas noticias, para alentarlos en el Señor. Llama a los demás.
comparte con los demás, preocúpate por ti y por tu familia. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos conceda el estar muy pronto juntos otra vez en la casa del Padre para adorarle juntos, juntos. No dejes la congregación, no la dejes, que este tiempito de ausencia no te haga alejar, no la dejes. Nos vamos a congregar otra vez, muy pronto nos vamos a congregar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el himno final que vamos a cantar el himno final, que es el 412. Dice: todas las promesas del Señor serán fuerza en nuestra vida terrenal. Las promesas del Señor, grandes y fieles son sus promesas. Promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiados en que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, grandes, fieles. Todas las promesas que el Señor ha dado son grandes y fieles. En ellas yo por siempre confiaré. Padre nuestro, gracias te damos porque nos permitiste hoy transmitir de este lugar. Padre, que tu palabra haya llegado a cada hogar, a cada corazón. Que tus promesas de protección y de ayuda hayan llegado a nuestro corazón. Que tus palabras de alertas también hayan llegado a nuestro corazón. Bendícenos, Señor. Protégenos. Permite que ya pase la plaga. Y permite que ya podamos reunirnos próximamente en tu casa. Bendice a cada adorador allá en sus casas, su familia, protégela, que tus ángeles la rodeen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Solamente recordarles algo. Esta tarde, sí, a las 7 vamos a tener media hora para despedir el sábado, cantar algunos himnos de los que cantábamos aquí cuando nos reuníamos. Mañana a las 9 de la mañana vamos a entrar por vía telefónica al número que ya muchos entraron anoche,
más de 55 entraron anoche, pero no habíamos hecho la noticia al aire, así que ahora esperamos que mañana a las 9 de la mañana para orar juntos. Algunos no pudieron entrar, estamos tratando de llamar a ver por qué, porque esto deben entrar todos, los teléfonos deben entrar, así que insiste mañana por la mañana. Por otro lado, esta tarde, sin bajarse, nadie se baje a conversar, usted pasa en el carro nada más y allí se le entrega el folleto si no lo ha recibido y entrega los diezmos si los trajo. Entonces se le va a dar algunas revistas que hay aquí también y demás. Por lo demás, el miércoles nos vemos aquí, Dios mediante también, y entonces pues que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, que Dios guarde tu hogar, tu familia y a ti en la palma de sus manos. Amén.